Muy bienvenidos a todos. Les invito a que allí donde estamos podamos orar, presentar este tiempo en la presencia de Dios. Te animo a que allí donde estás puedas postrarte delante de la presencia de Dios, adorar a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. Vamos a alabarle todos juntos, ¿sí? Somos la casa, somos la iglesia de Dios, somos una creación especial de Dios y tenemos un llamado especial. Y el llamado especial es de adorarle a Él y de compartir el Evangelio al que tenemos alrededor nuestro, al lado nuestro. Te invito a que allí donde estás puedas orar. Señor, queremos en esta mañana disponer nuestro corazón. Señor, queremos pedirte que hagas una obra especial en nuestras vidas. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda moverse en completa libertad en este lugar. Señor, queremos honrarte en esta mañana con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro corazón, con nuestra alabanza. Señor, queremos darte gracias porque nos permites reunirnos una vez más y poder juntos entrar en tu presencia. Señor, queremos que transformes nuestras vidas y queremos alegrar tu corazón en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué bueno! Miren si no tenemos motivos para alabar y adorar a Dios. Vamos a ver las noticias de las actividades que tenemos como casa, ¿sí? Wow, nos da ganas de movernos y de bailar un poco, ¿no? Con el fin de la canción esta. Los días miércoles, ¿han leído algo ahí? ¿Sí? Los días miércoles, ¿qué tenemos? La YAR. A partir de este miércoles, bueno, del miércoles anterior tendríamos que haber empezado, pero con el tema este de que no nos podíamos reunir, no lo hicimos. Pero a partir de este miércoles vamos a empezar a reunirnos nuevamente como YARs, como pequeñas casas, pequeños hogares en los grupos, y nos vamos a reunir aquí a las 20 horas. Digo que nos vamos a reunir porque empezaremos a repasar un poco el tema de las disciplinas espirituales que estuvimos viendo, que vamos a ver este miércoles, el de retiro. Por eso les digo que vengan, que no se retiren. Así que el miércoles a las 20 nos vamos a retirar todos juntos aquí y vamos a ver un poquito y vamos a repasar un poco acerca de la disciplina del retiro y el silencio. Pero no quiere decir que este miércoles te tienes que ir y hacer silencio. No, este miércoles tienes que venir y hablar. Te invito a que así donde estás puedas ponerte en pie. Decía que esa canción nos hacía mover un poquito, ¿sí? Y vamos a cantar esta canción que dice: me gozaré, me alegraré. ¿Sí? Yo me voy a gozar y me voy a... ¿Ustedes? ¿Sí? A ver, yo tengo un texto lema. ¿Que cuál es? A ver si ustedes lo saben, si se acuerdan. ¿Cuál es mi texto lema? Este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. ¿Sí? Pasan unos caballos por ahí. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha
su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, hey, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Todos juntos, a ver. Me gozaré. Nos gozamos en ti, Señor. Nos alegramos en ti. Fuimos creados linaje real para adorarte, Rey, y proclamar tus maravillas, oh, tu excelencia demostrar. Tierra y cielos reflejan tu gloria, te alaban la luna y el sol. Tú eres el poderoso Dios, por siempre tu reino será, será. Y que tu santuario Se llene de tu gloria. alzamos alabanza a ti. Y que tu santuario se llene de tu gloria, los instrumentos gloria de. Y que tu santuario alzamos Y que tu santuario se llene de tu gloria. los instrumentos gloria de. Fuimos creados linaje real para adorarte, Rey, y proclamar tus maravillas, oh, tu excelencia demostrar. Tierra y cielos reflejan tu gloria, te alaban la luna y el sol. Tú eres el poderoso Dios, por siempre tu Rey. Será, será. Y que tu santuario Se llene de tu gloria. alzamos alabanza a ti. Te alabaré. Tu santuario se llene de tu gloria, los instrumentos gloria de. Y que tu santuario se llene de tu gloria, alzamos alabanza a ti. Y que tu santuario se llene de tu gloria, los instrumentos gloria de. Los instrumentos gloria de. Los instrumentos gloria de. Amén. Qué bueno, podemos tomar asiento. Gloria a ti.
Muy buenos días, hermanos. Como sabéis, estamos en el tiempo de misiones nacionales. Y el lema que tenemos en nuestros sobres, que tenemos preparados para ellos, como sabéis, es echad vuestras redes, basado en el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el reino. Y dice además que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero lo que más le importaba era el corazón de las personas, sus vidas que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, podéis leerlo en el versículo 35 en adelante. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, amados hermanos, recordemos que hasta septiembre tenemos los sobres de misiones nacionales, allí a la entrada donde está Roberto, para que los podamos recoger, podamos orar por misiones y podamos orar por todos y cada uno de los puntos de misión que tenemos, apoyando desde el MEM, que lo tenéis en el área de oración de la iglesia, está con los puntos señalados, y bueno, por mencionarlos y por estar orando, amados hermanos, recordemos que tenemos desde Galicia, en el noroeste, donde tenemos Lugo, Fuenteculler, en La Coruña, tenemos también Orense y Ponteareas y Redondela en Pontevedra, muy cerquita de Vigo. Tenemos también en el norte de España Santander y Lloido, en Cantabria, tenemos Miranda de Ebro en Burgos, tenemos Vitoria, tenemos en la Comunidad Bautista de Madrid, Guadalajara, que aunque es Castilla-La Mancha, pero está dentro de nuestra asociación en Madrid, Pedrezuela, en Toledo, también de Castilla-La Mancha, Valladolid y Ávila, que aunque pertenecen a Castilla-León, pero son puntos de misión dentro de iglesias de la Comunidad de Madrid. Tenemos también, amados hermanos, en Segorbe y en Aldaya, que es en nuestra comunidad. Tenemos en Andalucía y Extremadura también, para estar orando en Íllora, que es en Granada, y tenemos en Don Benito, en Badajoz. Es decir, tenemos 21 puntos de misión que estamos apoyando, que estamos también orando y clamando, para que toda esta tierra sea llena de su gloria. Y nosotros, como comunidades misionales que estamos trabajando, tenemos un lugar donde ir, donde estamos orando. Es Oliva, tenemos 31 pueblos aquí en nuestra comarca de la Safor, cuya capital es Gandía. Y tenemos un montón de gente, de hombres y mujeres que están así, perdidas. No nos cansamos de decir y de oír, hermanos, mejor de oír, de que la pandemia ha hecho mucho daño emocionalmente, mentalmente a las personas. ¿Sabéis por qué? Porque tienen un hueco en su corazón, necesitan al Señor. Y están con fármacos, con medicamentos, con ansiolíticos, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y hay un vacío en sus corazones. Esto ha hecho mucho daño a las personas. Y nosotros tenemos al Señor, tenemos el mejor remedio para el mayor de los dolores y daños, que son las necesidades espirituales, la necesidad del Señor en el corazón. Así que oremos por misiones, hagamos misión, somos una comunidad misional, y tenemos que seguir extendiendo el Evangelio donde Dios nos ha puesto, en cada lugar donde cada uno residimos. Amén. Así que tomemos los sobres, oremos por misiones, y aprovechando que estamos también en este tiempo de ofrenda, pues también vamos a entregar al Señor nuestros diezmos y ofrendas, que lo vamos a traer delante del Señor en esta mañana. Vamos a orar al Señor y damos gracias a Dios por este tiempo que podemos darle. Señor, gracias porque tú quieres que la mejor ofrenda seamos nosotros mismos, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Pero también, Señor, nos pides que como misioneros que somos, como una iglesia misional, como comunidades misionales, Señor, podamos extender tu reino aquí en la tierra, siendo luz, siendo sal, viendo las necesidades, viendo con tus ojos, extendiendo nuestras manos, porque tú usas nuestras manos para extender el Evangelio, nuestros pies, todo nuestro ser, para llevar el Evangelio a cada rincón de esta comarca de la Safor, en toda España y hasta el último de la tierra. Por eso, Dios mío, también haznos responsables, mayordomos, para sostener la obra que has puesto en nuestras manos, Señor.
Y por eso traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos en esta mañana con gratitud, con gozo, con alegría, Señor, porque es un privilegio poder extender, poder ayudar en extender tu reino como colaboradores tuyos que somos, porque tú eres el misionero por excelencia, Dios mío. Te amamos y bendecimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a traer nuestras ofrendas delante del Señor. Mientras entregamos nuestros diezmos y ofrendas, te invito a que puedas cantar esta canción con nosotros. Es una canción que la vamos a aprender hoy, así que la vamos a cantar un par de veces y nos habla acerca del gran amor de Dios. Nos habla acerca del Adán que a través de él entró el pecado y de Jesucristo que a través de él vino el perdón y la reconciliación con Dios. Dice así. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos está dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. ¿Te animas a cantarlo nosotros? ¿Sí? Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, De un hombre la muerte, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, nos es dada la gracia donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Qué bonito. Vamos a tener el tiempo que tenemos como cada domingo, el tiempo de jóvenes, así que vamos a ver un video que tenemos preparado para jóvenes como nosotros, como yo también.
Aquella niña quiso volar. Miró el amplio horizonte y quiso volar. Respiró un aire incierto, pero al fin y al cabo era aire, no el hedor rancio y encerrado de una vida sin futuro. Y quiso volar. Tras una gran puerta que se abrió, extendió sus alas y quiso volar. Entonces el espejismo desapareció y las lejanas montañas no eran más que los barrotes de su celda. Y las nubes blancas, los sueños perdidos de una vida plena, y los pájaros cantores, el llanto profundo que desgarra un cuerpo ultrajado, maltratado, mancillado, hundido, enterrado. Pero el sol tras las rejas penetra y toca suavemente su rostro, la esperanza de la libertad. ¿De mano de quién irá? Hola, buenos días hermanos. Hoy 30 de julio celebramos el Día Mundial contra la Trata de Personas. En nuestro país es el primer país de consumo de prostitución. Entran en España al año 18.000 mujeres para ser prostituidas en pisos, en clubs, en las carreteras. Muchos de nosotros podemos ver en nuestras ciudades, en nuestras rotondas, en nuestras carreteras a esas mujeres que son traídas de Marruecos, de Nigeria, de Rumanía, engañadas con la necesidad de un trabajo, son el sustento de su familia, muchas de ellas son madres jóvenes y vienen aquí a España pues deseando tener un puesto de trabajo, y una vez que llegan aquí se dan cuenta que no hay trabajo y son privadas de su libertad, muchas veces son golpeadas, drogadas, maltratadas para poder ejercer prostitución. Nosotros que las encontramos en nuestras carreteras y en nuestras rotondas debemos de interceder y orar por ellas, porque ellas no están bajo su voluntad, sino bajo presión. Hay un número de teléfono que es el 910 50 90, por si alguno de nosotros sabemos que hay alguna persona
que está siendo víctima de trata, pues podemos llamar ahí y hacer la denuncia. Ahora quiero dejarlos, hermanos, con una reflexión. Conocer el problema nos ayuda a ser parte de la solución. Ahora voy a dar paso a un vídeo de la Asociación Nueva Vida en Santander. Yo salí de mi país porque, por necesidad, por falta de recursos económicos. Yo soy el sustento de mis papás, tengo una niña pequeña y la falta de recursos me llevó a tomar la decisión de emigrar. Trabajadora social, todos como trabajan para un fin que es darnos una oportunidad, una nueva oportunidad de tener una nueva vida y de poder conseguir lo que toda la mayoría de mujeres venimos acá, los emigrantes, a tener un mejor futuro, en mi caso a darle un mejor futuro a mi hija. El 80% de las prostitutas en el país, unas 40.000 mujeres y niñas, carecen de libertad según la Policía Nacional. Mientras se afrontan las heridas emocionales, la entidad inicia los trámites para regularizar su situación y conseguir la reagrupación familiar. Este cuidado surge en el año 96, cuando 2 mujeres se acercan a la iglesia Nueva Vida. Entonces nosotros no teníamos ningún medio y lo primero que hicimos fue llevarlo a nuestra casa. Buscamos el modo de que ellas eran extranjeras, las ayudamos durante un tiempo y les conseguimos un pasaje para poder viajar a su país y de esa manera salir del entorno donde ellas estaban metidas. No existiría la Asociación Nueva Vida para ayudar a las víctimas de trata si aquellas personas que hace 26 años iniciamos esto sin saber lo que estábamos haciendo no hubiéramos sido inspirados por nuestro amor a Jesús, por nuestra compasión por la gente y también por la compasión de Jesús hacia estas mujeres, hacia todo el mundo. Poco después empezaban con la acogida y actualmente tienen 20 plazas. En la primera fase se reparten en un piso para mujeres y esta casa para víctimas con hijos. Las educadoras sociales les acompañan las 24 horas del día. De lunes a viernes asisten a clases de castellano. Igualmente, reciben cursos y talleres para favorecer su inserción laboral. Tenemos psicólogos, abogados, orientadores sociolaborales, profesores, formación, un poquito de todo para que junto con este proceso que la persona tiene que hacer de sanarse, pues pueda tener profesionales que lo acompañen y estén en una mejor situación, ¿no? Los menores, evidentemente, reciben esta mejora de su madre y en este proceso de aprendizaje, el menor también recibe unos mejores cuidados por parte de su madre, ¿no? No conocen el idioma, no conocen a nadie, están amenazadas continuamente, amenazan a sus familias de que si se escapan van a ir contra su familia, lo cual las tiene atemorizadas no solo por ellas, sino por sus familias y además en algunas ocasiones que también nosotros conocemos, incluso las tienen encerradas en los lugares donde ellas trabajan. En esta época, con la pandemia del COVID-19, los clubes de alterne permanecen cerrados por las normativas sanitarias. Si bien antes la prostitución también se llevaba a cabo en pisos, ahora esta vía ha proliferado en Cantabria. La explotación continúa. En los clubs los vemos señalizados, los tenemos localizados, ¿no? Pero los pisos, pues es más difícil. Aunque hemos intervenido ante el último trimestre, y hemos rescatado a 2 mujeres que estaban ellos, que han querido abandonar la prostitución y han salido, ¿no? Para la etapa de autonomía, la entidad dispone de un piso donde ellas avanzan ya por sí mismas. A la vez, logran un empleo gracias a los acuerdos con varias empresas. Nueva Vida se integra en la plataforma Rompe la Cadena, coordinada por la Red de Acción Social Diaconía y formada por 16 entidades evangélicas de todo el país. El pueblo evangélico fundamentalmente puede ayudar de las siguientes maneras. Primero, en la detección, enterarse, saber, denunciar si conoce y si existe. En segundo lugar, con acogida, como lo estamos haciendo.
buscando espacios de acogida para estas mujeres, después apoyándolas a reiniciar una nueva vida. En este cuarto de siglo, alrededor de 260 personas han encontrado una salida merced a Nueva Vida. Primero, con su trabajo en solitario. Una década después, con los primeros apoyos que van surgiendo de administraciones públicas y entidades como la Fundación Bancaria La Caixa. Algunas antiguas usuarias se implican para ayudar a otras mujeres. Y a que vean de que es posible conseguir una mejor vida y darle un mejor futuro a estos niños, a sus familias y a ellas mismas. Es eso en general, o sea, pues es que ellos ya son como mi segunda familia, son mi familia aquí en España. Este es el ejemplo que nosotros queremos seguir con nuestra asociación. Muy bien, bueno, como habéis oído, a Chabeli, que ya no ha podido venir porque, bueno, pues en su familia hubo un contacto, nosotros estamos queriendo movernos, no queremos cerrar los ojos ante esta situación real. Muchas veces las iglesias lo que hemos hecho ante los problemas y las dificultades es mirar hacia otro lado, luego hablaremos un poco de eso. Pero nosotros no queremos hacerlo. Sabemos que en esta carretera que camina por aquí, y todo a nuestro alrededor, pues el tema de la trata, la prostitución y tantas cosas, pues es el pan nuestro de cada día. Y como comunidad, nosotros, como habéis oído a Chabeli, estamos caminando en esa asociación para poder dar una respuesta a este problema dentro de lo que es nuestro Ministerio de Justicia Social, que abarca muchos otros temas, pero muy especialmente también este tema de la trata, que ahora estamos haciendo este énfasis. Mis hermanos, el Señor nos llama a involucrarnos en el mundo, en la solución a los problemas del mundo. Él lo hizo. Ahora vamos a tener un acto en el cual para nosotros es entrañable, que es la Santa Cena. Es este acto en el cual nosotros proclamamos que Jesús vino, se encarnó y murió por cada uno de nosotros. Pero igual que Él lo hizo, Él dice que nosotros tenemos que tomar nuestra parte. Entonces, cuando vayamos a tomar este pan y este vino, vamos a recordar lo que Jesús hizo. Nosotros vamos a recordar que Él estaba muy bien y muy cómodo en el cielo. No tenía ninguna necesidad de encarnarse, de bajar. Pero Él tomó la decisión, por amor a nosotros, de encarnarse como un hombre. Y no solamente eso, dice en Filipenses 2, de hacerse un siervo. Y un siervo hasta la muerte. Él nosotros en este acto estamos recordando que Él entregó su cuerpo. Él entregó su sangre por nosotros. Pero mis hermanos, de poco serviría si solo nos quedáramos en eso. Si solo nos quedáramos en el recuerdo. Porque aquel sacrificio de Cristo Jesús tenemos que hacerlo nuestro. Y cuando nosotros hacemos nuestro el sacrificio de Cristo Jesús, cuando aceptamos su sacrificio, cuando aceptamos esa salvación que viene por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, también aceptamos que nosotros queremos ser herramientas en sus manos para que Él siga transformando vidas. Transformando vidas como estas mujeres, estos niños, estos hombres, en algunos casos, que están siendo traficados, esclavizados, maltratados en medio de nuestro mundo. Cerca de nosotros, aquí al lado, en estas mismas calles. No es algo que nosotros nos tengamos que ir a otros países, sino que en medio nuestro estamos viendo que es necesaria la salvación de Cristo Jesús. Entonces yo quiero invitaros a que en este momento nosotros tomemos y participemos en este recuerdo de la toma de Santa Cena, de la Santa Cena, de aquella cena, última cena que hizo Jesús con sus discípulos. Pero yo te quiero invitar a que tú lo hagas tomando un compromiso. Tomando el compromiso que Él nos pide, de que igual que Él se sacrificó, que igual que Él se dio, nosotros nos podamos dar también por este mundo. Cuando nosotros tomamos este pan, decimos y recordamos que Cristo entregó su cuerpo, pero que también tú y yo somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y ahora somos su cuerpo.
Y como somos un cuerpo, nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere. Entonces podamos tomar, digamos, el ejemplo y el compromiso de que el Señor nos va a usar conforme lo que Él quiera, pero allá donde Él nos necesita. ¿Él nos quiere aquí? Pues claro que nos quiere aquí. Él quiere que nosotros celebremos su presencia. Él quiere que nosotros podamos juntos tomar este pan y este vino que representa su sangre, pero sobre todo nos quiere en medio de aquellos lugares donde las personas están sufriendo, donde todavía no ha llegado su salvación, donde Él quiere transformar vidas. Entonces yo te quiero invitar a que tú te pongas en pie si quieres participar en este pan, tomando este pan y tomando este vino. Y yo quiero invitar en este día a Modesto y a Pepi, que ellos pasen aquí. Como ellos tendrían que estar en Galicia, pues ya que están aquí, voy a pedirles que pasen para que me ayuden a repartir estos símbolos del pan y del vino. Pero como he dicho, te invito a que tú lo hagas tomando ese compromiso de que nosotros queremos ser como Jesús fue. Vamos a tomar este pan, que dice la palabra de Dios que representa el cuerpo de Cristo. Yo voy a pedir a Pepi que dé gracias por el pan. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu gran amor por mí. Yo te doy gracias, me sacaste de tinieblas, me has traído a tu luz y me has dado vida nueva en ti, Jesús. Soy libre para amarte y para adorarte, y quiero elevar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que la tomierais en memoria de mí. Dice la palabra que después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias. Vamos a tomar esta copa y vamos a pedir a Modesto que él dé gracias por este vino que representa la sangre derramada de Jesús.
tomad, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Ningún ser humano pudo crearte, oh Dios, de ningún mortal depende. Tú eres el Señor, tú no necesitas nada que te podamos dar, es tu plan, así es como ha de ser. Tú eres Señor, el principio y el fin, en tu trono estás, solo tú eres Dios, y tú siempre, si va bien o va mal, en tu trono estás, solo tú eres Dios. Esta es la sangre que es el símbolo de un nuevo pacto. Vamos a tomarlo en el nombre y en recuerdo de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú derramaste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias porque hoy nosotros podemos recordarlo, podemos hacerlo nuestro y podemos mirar hacia adelante porque sabemos que estamos anunciando que tú vas a volver. Señor, ayúdanos a hacerlo en este lugar, pero también allá en cada calle, en cada vereda, en cada casa donde es necesario escuchar tu voz, donde es necesario escuchar tu salvación. Recibe nuestra alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú eres el único que tiene el poder, solo a ti alabaremos con todo nuestro ser, solo tú Dios eres digno de toda adoración, tú eres Dios y así es como ha de ser. Tú eres Te invito a que te puedas sentar. Muy bien, vamos a seguir adorando a nuestro Señor y ahora vamos a hacerlo pues compartiendo la palabra de Dios. Voy a ver si he hecho a todos estos chicos de por aquí. Oye, no vayáis a la calle, ¿eh? Esto me lo dejo. Guillermo ya estaba diciendo cómo es. Estamos con el enfoque de la disciplina espiritual del retiro. Él dice, yo me retiro, ¿no? Así son, no te puedes fiar de estos. Muy bien. Bueno, ahora sí me voy a quitar esto. Como estamos diciendo, estamos haciendo un énfasis especial en este día, o recordando el día 30 o antes de ayer, que fue el Día Mundial contra la Trata. Como hemos dicho antes, lo hacemos porque creemos que queremos involucrarnos. Y ha habido, sobre todo, dos preguntas que nos han, digamos,
hemos usado en algunas ocasiones en este día, es ¿qué diremos? ¿Qué haremos ante esta situación? Cuando yo estaba preparando esta predicación y estaba, digamos, pensando que iba a compartir con vosotros, pues la verdad es que me vino rápidamente un texto de la palabra de Dios en Juan, un texto controvertido, luego diremos por qué, en Juan capítulo 8, y es el de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Muchos de nosotros conocemos ese texto como la mujer adúltera, pero me gusta más, digamos, hablar de la mujer sorprendida en adulterio, porque adjetivar a la persona, pues lo que hacemos es que la estamos marcando. Es como cuando decimos, este es un pobre. Bueno, esta persona estará empobrecida o tendrá problemas económicos, pero no es pobre, ¿eh? Puede tener muchas cosas en su vida que no le hacen un pobre. Muchas veces cuando nosotros usamos las palabras, digamos, las palabras tienen poder. Y marcamos mucho a las personas con esas palabras. Como cuando llegamos y le decimos a una persona, es que esta persona es la fea. Y ya se queda como la fea para siempre. Me acuerdo que, y lo digo con todo el cariño, y espero que me entiendan bien, en Denia vino una persona que había sido Miss de su país. No voy a intentar decir esto sin el nombre. Era Miss su país. Entonces había ya otra persona que tenía el mismo nombre en nuestra iglesia. Entonces, para llamar a esta persona nueva que venía, que se supone que era muy guapa, había sido Miss, pues decían, tal la guapa. Y yo decía, y la otra pobre, que la pobre la fea. Y para nada, porque la otra persona de fea no tiene nada, es muy guapa. Pero muchas veces, digamos, con nuestras palabras encasillamos a las personas. Como cuando decimos, este es el gordo, o, no te miraba a ti, Guillermo, perdón, este es el gordo. Y tenemos que ser muy cuidadosos para cuando hablamos, digamos, o cuando usamos las palabras, porque generamos conceptos en nuestro corazón y en nuestra mente que luego, digamos, nos hacen caminar y ir por un sendero. Y eso ocurre mucho con el tema de la trata. Cuando nosotros señalamos muchas veces a las mujeres como las prostitutas, esta mujer es una prostituta. Ya la estamos, digamos, encasillando o marcando, poniendo en un cajón, en una línea de la cual casi no se puede salir. No puede ser, digamos, ninguna... La mosca, esta mosca sí que es una mosca que me estaba poniendo... voy a terminar cazando moscas, dicen. Pues cuando, por ejemplo, decimos esta mujer es una prostituta, digamos, no la dejamos salir de ahí, ya no es nada más. A lo mejor la mujer es madre, puede ser hasta es esposa, puede ser, digamos, una mujer con una preparación o con diferentes cosas, pero muchas circunstancias de la vida la ha llevado a ejercer la prostitución. O, como en muchos casos, y hemos estado oyendo, la mayoría de esas personas es que están siendo traficadas, están siendo esclavizadas en mitad de esa situación por diferentes cosas, por diferentes, digamos, circunstancias. Entonces, nosotros necesitamos, digamos, como iglesia, como comunidad, ser muy sabios como tratamos, digamos, todas estas cosas. A mí me encanta un versículo que he leído en esta semana que estaba preparando este tema y que se usa, digamos, o han usado algunas personas para, digamos, luchar en contra de la trata. Y es en el Salmo 32, versículo 7. Fijaros, este Salmo 32, versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Es un cántico de esperanza. Fijaros, pero es un cántico de esperanza en medio de una presión, de una situación difícil y una situación, digamos, de presión, como está diciendo. Pero es igual lo que ocurre muchas veces con la trata, con las personas, digamos, que están siendo tratadas, prostituidas o esclavizadas. Nosotros necesitamos ver en ellas, digamos, verlas a ellas con esperanza, porque Dios, a pesar, digamos, de la situación que esté viviendo esa persona, a pesar de que esa persona a lo mejor ha tomado la decisión de vivir en mitad del barro, Dios no deja de amarla. Esa persona no deja de tener valor para ella, para él. Dios sigue siendo ese Dios que sí es su refugio,
que siempre está pendiente, que quiere guardarle en mitad de la angustia. Y eso es algo que yo también veo en esta historia de la mujer, digamos, que fue sorprendida en adulterio y que quiero usar como el texto que nos sirva para nuestra reflexión en este día. Fijaros, esta historia es una historia, primero, terrible, pero también es una historia hermosa, una historia que nos enseña muchas cosas. Vamos a leerla. Os animo a que podáis abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y vamos a leer, digamos, del versículo 1 al versículo 11. Juan 8, versículos del 1 al 11, ¿verdad? Que parece que... Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, como he dicho, esta es una historia, por un lado, terrible. Terrible porque realmente nos habla de una situación mala. Encontramos a dos personas que están adulterando, y no, digamos, la palabra de Dios no lo esconde. Y no solamente eso, no solamente encontramos a dos personas, un hombre y una mujer, que estaban adulterando, sino que encontramos a unos religiosos que encima manipulan esa situación para tentar y para acusar y para meterse con Cristo Jesús. Fijaros, lo hacen de tal manera que no les duelen prendas, o sea, no tienen ningún temor a torcer, a manejar la ley torticeramente. Fijaros, la ley, podíamos leerlo en Deuteronomio o podemos leerlo también en Levítico, decía que aquellas personas tenían que morir, pero no que fueran apedreadas. Pero además, fijaros, en la práctica que había en aquel tiempo, ya en el tiempo de Jesús, cuando alguien era cogido en adulterio, no era muerto, no era algo habitual que fuera hecho. O sea, fijaros, aquellos religiosos, aquellos escribas y aquellos fariseos estaban manipulando la ley para, digamos, poder acusar y tentar a Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que no le dolieron prendas, como decía antes, de coger a una mujer y hacer un escarnio público de ella. Porque en vez de llevarla, si acaso, al Sanedrín, aquel tribunal de los judíos, para ser juzgada, la llevaron en mitad de una multitud. Recordad, nos dice la palabra que Jesús estaba enseñando a una multitud que se había juntado para, digamos, ponerla, digamos, allá en medio y, digamos, tratarla todavía peor. O sea, aquella mujer fue doblemente, digamos, escarniada, o llevado al escarnio. No solamente fue cogida, digamos, en el momento del acto, digamos, que estaba haciendo en pecado, sino fue llevada, digamos, en mitad de un público para que allí la pudieran despreciar. Y esto mismo, mis hermanos,
tristemente podemos decir que ocurre con el tema de la trata que estamos en este día diciendo. Muchas veces cuando nosotros vemos a mujeres, sobre todo mujeres, pero no solamente eso, o hombres, digamos, que están siendo tratados, no solamente en prostitución, sino maltratados laboralmente o esclavizados en diferentes situaciones, no solamente esas personas, digamos, están siendo maltratadas, no solamente están siendo esclavizadas, sino que encima los buenos de este mundo les estamos criticando, les estamos poniendo en escarnio público y les estamos despreciando. Y nosotros como iglesia necesitamos pensar cuál es nuestra actitud ante toda esta situación. Porque evidentemente esto se da y vemos en esta historia. Pero por otro lado, vemos en esta historia real, que entendemos que es real, que sucedió a Cristo Jesús, vemos que es una historia también de amor, de misericordia y de restauración. Porque fijaros, cuando le llevaron este tema a Jesús y le hicieron esa pregunta, digamos, queriendo ponerle una trampa, Él respondió, digamos, a aquellos para que su propio corazón, dice, su conciencia les pudiera hablar. Y su conciencia les habló. Fijaros, Él les dijo a aquellos, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él, digamos, lo que hizo fue llamar y tocar el corazón de aquellos que estaban acusando para que ellos pudieran, digamos, reaccionar. Pero vemos que aquellos que acusaban, en vez de llegar y pensar, ¿qué ocurre? Mi conciencia me está acusando, ellos dicen que fueron caminando y uno a uno se fueron yendo. Con eso, mis hermanos, perdieron la oportunidad de que para ellos también, para aquellos acusadores, esta historia fuera una historia de amor, de misericordia y de restauración. Porque Jesús podía haber traído restauración al corazón de aquellos hombres que estaban acusando a aquella mujer. Pero vemos que ellos no quisieron. Pero sí vemos que aquella mujer no salió corriendo. Fijaros, cuando aquellos empezaron a irse, a lo mejor ella había podido hacer, yo me voy ahora, que no se entere nadie, y me piro de aquí para que nadie pueda decirme nada. Pero dice que cuando Jesús se levantó, dice que esta mujer estaba sola, en otros textos dice que estaba sola en medio de la multitud, y entonces Jesús le habló. Fijaros, aquella mujer que había sido llevada, había sido escarniada, había sido maltratada en mitad de la multitud, también en mitad de aquella multitud vino a ella salvación y liberación. Aquella mujer que fue llevada y acusada, aquella mujer que fue señalada, también recibió perdón y restauración por parte de Jesús. Jesús dice que se levantó, se incorporó de nuevo, versículo 10, y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno de ellos te condenó? Y ella dijo, ni uno de ellos. Entonces le dijo Jesús, yo tampoco. Vete y no peques más. Fijaros, aquella mujer que había sido maltratada, que evidentemente había pecado, recibió de Jesús misericordia, perdón, restauración. Y lo hizo aquel que podía hacerlo, porque Jesús era el único que tenía autoridad para poder hacerlo. Recordar en Mateo, Marcos, en Lucas, nos dice que el Hijo del Hombre, que Jesús, es el que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús conocía el corazón de aquella mujer, vio el corazón de aquella mujer y pudo traer perdón, pudo expresar misericordia a ella. Esta historia, digamos, es una historia de dolor, pero también de restauración. Y hasta aquí, muy bien. Hasta aquí podíamos aprender lo que Dios hace en los corazones. Podíamos pensar, digamos, qué bueno que tenemos un Dios bueno, que restaura. Un Dios que no solamente es un Dios justo, sino que también es bueno. Un Dios que ve más allá de nuestras acciones. Y podíamos glorificar a Dios. Muchas veces hacemos esto con este texto. Pero yo quiero proponeros hoy algo más.
Yo quiero que en este día nosotros podamos preguntarnos, ¿y si nosotros nos encontráramos en una situación así? O nos encontramos, por ejemplo, en una situación como la trata, como la prostitución, como esas personas que trabajan ilegalmente, a los cuales muchas veces nosotros criticamos, a los cuales nosotros muchas veces llevamos al escarnio, ante esas personas que están haciendo cosas que son pecado, que están en contra de la ley de Dios y la ley del hombre. ¿Qué diremos? ¿Qué haremos? Es la pregunta que nosotros estamos queriendo hacernos hoy. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Y esta historia nos habla de diferentes personajes que nos pueden marcar a nosotros el camino. Y es algo que yo quiero hacer contigo hoy. Quiero reflexionar hoy durante unos minutos, espero no ser largo, pensando y poniéndonos nosotros en ese lugar para tomar la decisión de cuál va a ser nuestro papel en toda esta historia. Fijaros, yo creo que todos nosotros quisiéramos ser Jesús, ¿o no? ¿Alguien no quisiera ser Jesús aquí? Óscar no, Óscar quiere ser Jesús también. Yo creo que todos nos gustaría ser Jesús. Y es verdad que nos dice la palabra que cuando estaba hablando Jesús con su Padre, dice que igual que yo fui enviado, yo los envío a ellos. O sea, nosotros necesitamos ser como Jesús. Y nosotros necesitamos tener el carácter de Jesús. Pero fijaros, en este hecho, en este acto, es muy difícil que tú y yo seamos Jesús. ¿Por qué? Porque solo Jesús eres el que está y era el que estaba en la posición de poder arrojar esa piedra. Tú y yo, cada uno de nosotros, espero no equivocarme, y si me equivoco, perdóname, creo que tenemos pecado. Creo que tenemos en nuestra vida cosas que nos harían que pudiéramos ser condenados, igual que esta mujer. Pero Jesús era el único que no tenía pecado. El único que podía llegar y haber acusado a esta mujer. Pero Él ejerce la misericordia que seguramente nosotros no podemos hacer. Jesús es todo misericordia y verdad. Y el Hijo es el que puede adoptar esa postura. Jesús es la misericordia. Fijaros, en el libro de Juan, al principio de este libro que hemos leído, en el versículo 14 y versículo 17 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigue diciendo el versículo 17, porque de su plenitud todos nosotros recibimos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, a todos nosotros nos gustaría ser Jesús. Y evidentemente queremos imitar a Jesús, pero no podemos ser Jesús. Jesús es el único Hijo. Es el único que puede dar gracia y misericordia, perdón de pecados. Entonces vamos a seguir preguntándonos, bueno, entonces, ¿qué papel debíamos de jugar nosotros? La segunda, digamos, el segundo protagonista en esta historia es la mujer. La mujer que podemos decir que es una mujer en pecado, o la mujer que, como hemos dicho, a veces decimos adúltera, o que ha sido cogida en adulterio. Y yo creo que debemos y tendremos parte de esa mujer. Cada uno de nosotros tenemos pecado, como lo hemos dicho antes. Cada uno de nosotros tenemos pecado en nuestra vida y necesitamos de la misericordia de Jesús. Como hemos dicho antes, nadie puede decir que no hay pecado, si no estaríamos haciendo mentiroso a Dios y a su palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, yo creo que algunos de nosotros podíamos recitar esto de memoria, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que nosotros,
cada uno de nosotros somos esta mujer. Cada uno de nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos mancha en nuestra vida. Pero mis hermanos, necesitamos recordar que no podemos seguir en ese camino. Porque esto podía servir de excusa a cada uno de nosotros. Bueno, todos somos pecadores. Todos vivimos en pecado. Dice la palabra, fijaros en Jeremías, capítulo 17, dice: el pecado de Judá está escrito con pluma de hierro, con punta de diamante está grabado en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares como memorial contra sus hijos. Fijaros, todos y cada uno de nosotros tenemos pecado. Pero mis hermanos, esto no sirve de excusa. No puede servir de excusa a nuestra vida. Porque también la palabra de Dios nos dice, y nos lo dice en este texto, lo dijo Jesús a aquella mujer, que nos tenemos que ir, digamos, perdonados, pero no seguir pecando. Porque nosotros tenemos que responder a la misericordia de Dios, aquel que es bueno y recto, dice el Salmo 25, sabiendo que no podemos seguir pecando. Para eso, mis hermanos, nosotros necesitamos ser transformados, renovados. Por eso, y quiero insistir, y voy a hacer aquí un spot publicitario, nosotros estamos trabajando las disciplinas espirituales. Por eso, mis hermanos, nosotros nos tenemos que esforzar, no solamente en quedarnos en el perdón de Dios, que lo tenemos cuando vamos a Él, cuando tenemos sinceridad en nuestro corazón, sino que estamos caminando en un sendero hacia la santificación. Y que eso, Dios nos ha dado herramientas. Y nos ha dado, por ejemplo, las herramientas de las disciplinas espirituales. Por eso queremos invitarte a que te sumes a un YAR, a que te juntes con tu YAR, para que tú puedas trabajar esas disciplinas espirituales que no son la solución, sino son la herramienta para que nosotros nos pongamos en la presencia del Señor, para que Él haga su obra en nosotros. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en tu vida y en la mía. Pero somos nosotros en los que tenemos que ir a la presencia de ese Espíritu para que Él obre. Y por eso queremos animarte a que te unas a tu YAR, a que trabajes las disciplinas espirituales en tu YAR. Y no solamente eso, sino que este domingo que viene vamos a empezar, este spot ya se está haciendo largo, pero vamos a empezar una serie de predicaciones sobre transformar nuestra vida. Transformar nuestra vida en lo espiritual, transformar nuestra vida en lo físico, transformar nuestra vida en lo mental, en lo emocional, en la economía, en nuestras relaciones y tomar decisiones para que nosotros podamos ser tocados y no vivamos todavía en ese pecado. Porque hermanos, no, aunque somos pecadores, aunque tenemos pecado en nuestra vida, no podemos seguir viviendo en el pecado. Quiero leeros la palabra de Dios. No quiero que sean mis palabras. Romanos capítulo 6. ¿No, Gino? Romanos capítulo 6, que lo tiene preparado. Romanos capítulo 6. Es un texto un poco largo, pero quiero leerlo para que quede grabado en nuestro corazón. Versículos del 1 al 23. Dice así. Romanos 6, versículos del 1 al 23. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creamos que también viviremos con Él. Voy a parar aquí. Hermanos, no hay excusa. Cuando nosotros hemos muerto con Cristo Jesús, cuando hemos recibido su salvación, nosotros, por la gracia de Dios, somos capaces de vivir en libertad. Eso no quiere decir que de vez en cuando no metamos la pata y no pequemos. Pero no sirve de excusa, mis hermanos, que nosotros sigamos siendo esos pecadores, que vivamos en el pecado. Hemos muerto al pecado. Entonces, evidentemente, cada uno de nosotros somos esa mujer cogida en el pecado del adulterio, o esa mujer pecadora, vamos a hablarlo así. Pero somos esa mujer después de haber sido restaurada por Jesús. No puede servir de excusa, mis hermanos, que nosotros sigamos viviendo en el pecado, porque la gracia de Dios nos acompaña y nos da el poder para vencer a ese pecado. Entonces, quisiéramos ser Jesús, y es verdad que le queremos imitar, pero no somos Jesús. Es verdad que somos esa mujer que fue cogida en pecado, pero hemos sido restaurados y hemos sido transformados, y no podemos vivir como aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. No podemos seguir viviendo en ese pecado. ¿Alguien más? Otro personaje que hay aquí y que podemos ver en esta historia era la multitud. Era el pueblo que estaba siendo enseñado por Jesús. Muchas veces, mis hermanos, y eso lo podemos ver en Juan 8, en el versículo 1 y 2, o en el versículo 9, que digamos que había esa multitud rodeando toda esta escena y que estaba oyendo a Jesús. Y muchas veces esta es nuestro personaje favorito. La iglesia de Cristo nos gusta ser esa multitud que sigue a oír a Jesús, que se sienta en las gradas a mirar de lejos y lo único que hace es mirar lo que enseña Jesús. Nos sentamos en nuestras sillas de plástico o en nuestros bancos de madera, pero no nos acercamos a la realidad de la vida. Escuchamos a Jesús una y otra vez, y otra vez, y otro día por la mañana, y otro día por la tarde. Miramos escenas como la de esta mujer, o como la de la trata que nos rodea, o la miseria que nos rodea, pero nosotros nos quedamos sentados escuchando el mensaje y la enseñanza de Jesús. Y lo hacemos siempre con esa actitud de, yo no me acerco, no vaya a ser que me salpique. Y como mucho nos ponemos así cerquita, pero mirando así de soslayo, por si se acerca el problema, salir corriendo, no vaya a ser que me toque. Y eso, desgraciadamente, mis hermanos, es muchas veces la actitud que tomamos como iglesia. Muchos de nosotros, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando solo de la institución, del cuerpo, tenemos que pensarnos qué parte estamos siendo en los problemas. Si aquellos que hablan y denunciamos el problema, o si estamos siendo parte de la herramienta de Dios para solucionar el problema. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor, y lo vemos cada día, que está viviendo en corrupción, en pecado? En adulterios, en engaños, en mentira. Y nosotros pasamos de tapadillo, no vaya a ser que nos vaya a afectar en algo. Pero mis hermanos, el Señor no llamó a su iglesia a que fuera esa multitud que escucha y que se queda lejos. Él, y lo hemos dicho y lo hemos representado cuando hemos tomado la Santa Cena,
Él bajó a este mundo y se metió en lo profundo de la miseria de este mundo para servir y morir por este mundo. Y nos dijo, igual que yo, hacerlo también vosotros. Pero yo espero, mis hermanos, que tú y yo hoy podamos tomar la decisión de que no queremos ser ese pueblo que solamente escucha, esa multitud que lo único que recibe son mensajes, pero que no se moja, que no se mancha los problemas, las manos en los problemas. Hay otro personaje en esta historia que a veces lo obviamos. ¿Sabéis quién? El hombre. ¿Dónde estaba el hombre? El hombre desaparecido. ¿O aquella mujer estaba en adulterio sola? Aquel hombre se supone que no le llevaron a aquel juicio. Cogieron a aquella mujer que estaría con él, pero a él le soltaron. ¿Por qué? Porque a aquellos religiosos no les interesaba. Lo único que querían era poner una piedra, un engaño, una tentación contra Jesús, entonces no le interesaba. Pero muchas veces nosotros, mis hermanos, nos gustaría ser como ese hombre. Ese hombre que pecó tanto como aquella mujer, pero que se va de tapadillo. Y pensamos que eso es lo mejor, porque ha sido guay, se ha salido, se ha librado, no le han dicho nada, no le han hecho escarnio, no le han hecho burla, no le han juzgado. Aquel hombre se fue a su casa o donde fuera y ya está. Y muchas veces nosotros queremos ser como ese hombre y tomamos esa actitud de pecado, pero como no nos han visto, pero como no se sabe, pues ya está, somos los mejores del mundo. Entonces podemos ya hasta, lo mismo estaba allí también con la piedra detrás, a ver si aquella mujer se dejaba y pegarle una pedra. Pero mis hermanos, yo creo que ese hombre, que muchas veces lo consideramos como el afortunado de esta historia, yo para mí fue el gran perdedor de esta historia. ¿Sabéis por qué? Porque él seguramente al día siguiente volvió a vivir en ese pecado, en ese o en otros. Y sobre todo porque él no tuvo la oportunidad de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Porque cuando nosotros ocultamos nuestro pecado, ese pecado no puede ser limpiado, perdonado ni restaurado. Fijaros, el gran David, el gran rey David, el gran poeta, escribió un salmo, un poema, que yo quiero leeros hoy, un trocito, en el Salmo 32. Él decía, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas de día y de noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero cuando te confesé mi pecado y no oculté mi maldad, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Mis hermanos, muchas veces nosotros somos como este personaje o el rey David, que había ocultado su pecado cuando fue también adúltero y dice que se le secaban los huesos. Muchas veces queremos jugar ese papel. Pero mi hermano, si nosotros jugamos ese papel, tenemos que saber que no vamos a recibir perdón. Que solo el encuentro con Cristo Jesús, cuando nosotros traemos nuestros pecados delante de Él, cuando nosotros podemos confesar esos pecados, es que nosotros podemos ser liberados y restaurados. Entonces, si nosotros estamos jugando ese papel, mi hermano y mi hermana, yo te animo a que yo tome decisiones. Porque si yo sigo ocultando mi pecado, ese pecado me va a reconcomer por dentro. Y va a terminar secando mi corazón y mis huesos. Y solo cuando yo vengo delante del Señor, no quiere decir que busques ayuda de una persona, pero es el Señor el que trae. Cuando yo presento mis pecados delante de Él, y yo tengo un encuentro personal con Cristo Jesús, como tuvo aquella mujer y no pudo tener aquel hombre. Yo no sé qué pasaría más adelante. Es que yo soy restaurado. Yo no sé qué ocurrió con aquel hombre, pero casi podría poner la mano izquierda de Guillermo, no la mía.
de que aquella mujer, Dios después la utilizó con poder. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, y un encuentro con Jesús del tamaño de que tuvo esa mujer, esa vida es transformada. Y esa vida es utilizada por el Señor para traer transformación y vida nueva. Jesús fue servido y la iglesia se movió con poder por muchas mujeres, que muchas veces ni las están nombradas en la palabra de Dios. A veces ponemos el foco solamente en aquellos hombres, en aquellos apóstoles. Pero nos dice la palabra que un montón de mujeres Dios las utilizó para extender el reino de Dios. Y seguramente una de ellas fue aquella mujer. Pero seguramente no fue aquel hombre que escondió su pecado y salió corriendo. Entonces, mi hermano y mi hermana, si nosotros en esta historia estamos asumiendo el papel del hombre y pensamos que bueno, que yo me he librado, que nadie sabe, que nadie conoce, cuidado, porque a lo mejor estamos siendo el perdedor de esta historia. Pero que ninguno de nosotros quiera asumir ese papel. Yo te invito a que si tú tienes que confesar tu pecado, lo hagas, sabiendo que Dios quiere perdonar, que Él quiere restaurar nuestra vida. Pero me quedan unos últimos personajes. Imagino que sabréis quién son. Los religiosos, los fariseos, los escribas. Y ante eso todos se nos han puesto los pelos de punta. Pero yo quiero deciros hoy algo que espero que no os sirva para que vosotros hagáis lo que querían hacer ellos con la mujer. No me apedreéis. ¿Sabéis? Creo que tú y yo, el personaje que tiene que ser es el escriba, el fariseo, el religioso. ¿Cómo? Sí, mi hermano. Cuando vemos esta historia y leemos esta historia de Juan, vemos que Jesús no les llevó la contraria. Aquellos usaron la ley, aunque de manera torticera. Aquellos fueron a donde estaba el pecado y Jesús no les llamó la atención. Aquellos hablaron con Jesús y fueron a Jesús. Jesús ni siquiera les contradijo, aunque ellos estaban haciendo un mal uso de la ley para suavizar el pecado de aquella mujer. Jesús no les llamó la atención porque estuvieran haciendo algo malo cuando salían a buscar el pecado en el pueblo de Israel. El Señor les acusó de tener un corazón torcido. O sea, no les acusó de lo que hacían, sino de lo que tenían en su corazón, de las razones por qué hacían eso en su corazón. Mis hermanos, tú y yo, nos guste o no nos guste, necesitamos asumir el rol de aquellos religiosos. Porque nosotros somos los encargados de ir al mundo, de ir a donde se está cometiendo el pecado, lo hemos dicho antes. Lo único que ocurre es que nosotros tenemos que cambiar nuestro corazón. El corazón de aquellos hombres eran corazones de piedra, corazones de acusadores, corazones legalistas, corazones de querer engañar y manipular. Pero nosotros por eso no tenemos que dejar de salir a este mundo y estar donde está el pecado. Y hasta cierto punto de denunciar el pecado. El problema es que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser cuidadosos y mirar las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo estamos saliendo
a aquellos lugares donde hay pecado. Pues nosotros podemos salir en contra a este mundo de la trata. Y podemos salir con una voz legalista. Sois unos golfos. Y vosotras estáis siendo utilizadas. Pues quedaros sin comer o seguir en vuestros países donde estáis siendo maltratadas. ¿Pero por qué tenéis que prostituiros? Porque Dios no va a perdonar esos pecados. Y podemos darle a la gente con la ley en la cabeza. Eso es lo que hacían estos hombres. Lo que hacían estos religiosos. Pero nosotros podemos tomar otra actitud. Y es la actitud que enseña el apóstol Pablo en Gálatas. Y que enseñó Jesús con esta historia de la mujer. Fijaros, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así: hermano, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjate lo que sigue diciendo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Fijaros, hermanos, la palabra de Dios nos está enseñando que aquellos religiosos, el problema que tenían era que tenían una lengua, tenían un corazón malo. Y que le tenían la carnalidad en lo que ellos decían. Su problema a lo mejor no estaba, o sí, porque cuando dijo que el que no tenga pecado tire la primera piedra y todos se marcharon, a lo mejor no estaban en adulterio. Pero ellos estaban pecando más gravemente, hermanos, porque estaban usando la lengua para ser de maldición. Cuando nosotros vamos al libro de Santiago, un libro que nos puede hablar y nos habla mucho de ética, ese libro que Lutero no quería ni ver, y nosotros vemos cómo el libro de Santiago nos habla sobre el pecado, sobre la ética. Fijaros lo que nos dice. Mira, leer conmigo. En Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hermanos míos, tened la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y entra también un pobre con vestido sucio, y solo atendéis con respeto al que lleva ropa lujosa y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y el pobre le decís: quédate allí, siéntate aquí a mis pies. ¿No hacéis distinción entre vosotros y no venís a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los que se arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si de veras cumplir la ley real conforme a las Escrituras, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien. Pero si hacéis distinción de personas, cometéis pecado y sois reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Mi hermano y mi hermana, nosotros hemos sido llamados a salir a este mundo.
Nosotros hemos sido llamados a ir a esos sitios donde hay trata, hay prostitución, hay dolor, hay esclavitud. Pero no con juicio, sino con misericordia. Este libro de Santiago, mis hermanos, habla muchísimo más duro contra la lengua que contra cualquiera de los otros pecados. Y si no, ponte a leerlo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Aquellos religiosos, el problema que tenían no era que fueran religiosos. No era que quisieran hacer cumplir la ley. No era que ellos quisieran cumplir la ley, sino que estaban manipulándola para castigar al otro, para agredir al otro, para dañar al otro, para condenar al otro, en vez de para tener misericordia, amor y perdón al otro. Entonces, mis hermanos, tú y yo necesitamos ser esos religiosos. Me gusta más llamarles esos discípulos de Jesús. Esas personas que cogen a la gente que está en pecado y los llevan a la presencia de Jesús. ¿No os habéis fijado que aquellos los llevaron a la presencia de Jesús? Y que entonces Jesús pudo traer libertad, perdón y restauración a la vida de aquella mujer. Pero nosotros necesitamos, hermanos, mirar nuestro corazón. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo estamos? ¿Con qué intención? ¿Cuál es la dureza de nuestro corazón? Porque el Señor quiere usarnos para que vayamos y llevemos a otros ante la presencia de Jesús. Mis hermanos, concluyo. Hoy he visto a mi mujer mirar el reloj. Vámonos, Todos nosotros tenemos que contestar a esas preguntas. ¿Qué diremos? ¿Qué haremos? Con la trata, con la prostitución, con la homosexualidad, con las relaciones ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar esta congregación, esta comunidad? Hemos visto diferentes papeles en esta historia, pero tú y yo tenemos que tomar decisiones. Podemos hacer, y decía que este texto es un texto controvertido, podemos hacer lo que ocurre con algunos comentaristas con este texto. Fijaros, este texto de Juan 8, del versículo 1 al versículo 11, dicen los expertos que no es un texto original escrito por Juan. Es un texto que fue añadido. Porque los primeros textos, los primeros manuscritos que hay, no aparece. Aparte, la forma que hay, el estilo, las palabras, no se parecen a las que usa Juan. Entonces, algunos comentaristas han dicho, bueno, pues si no lo escribió Juan, no estaba en el primer original de Juan, no lo tenemos en cuenta, quitémoslo. Y entonces lo que ha ocurrido, lo que decía Agustín de Hipona, San Agustín, que llamamos y que conocemos más comúnmente, es que muchas personas no quieren usar ese texto porque, claro, entonces las mujeres podían, digamos, entender que Jesús era muy liberal y que no era estricto con la ley. Y entonces había que apartar esto de aquí. Pero yo quiero animaros a que nosotros hagamos otra cosa, que es lo que han hecho la mayoría de las versiones de la Biblia que tenemos y la mayoría de los comentaristas. Y es que aceptemos, no es un texto original de Juan. Hombre, no estábamos ahí cuando escribía Juan, ¿eh? Pero nos dicen los expertos que seguramente haya sido escrito por Lucas. Y que fue un hecho que pasó realmente en la vida de Jesús. Que ha sido corroborado por la historia. Los padres de la Iglesia no lo echaron atrás. Fue algo que se dio como claro. Pero aparte que la enseñanza que tiene es algo típico de Jesús.
Y también es una enseñanza que va en consonancia con lo que enseñaban los apóstoles. Con lo cual nosotros podemos hacer con este tema de los pecados, de la trata, pues como unos llegar a decir, bueno, es mentira, yo paso. Yo no lo trato, me quito y hago como la multitud, como el pueblo. Yo me retiro y que se busque la vida a otro, que vaya a las autoridades, que vaya a lo que sea, yo no tengo que entrar. Pero yo te propongo que no. Yo te propongo, mi hermano y mi hermana, que nosotros tomemos una actitud de discípulos de Cristo. Que nosotros pidamos al Señor que nos ponga un corazón de misericordia, de amor, de bondad, de restauración. Y que nosotros salgamos a esas calles, a esos lugares, que nos esforcemos en buscar a aquellos que están perdidos, que están en mitad del pecado. Aquellos que están en mitad del pecado, en mitad del hecho. Pero que lo que hagamos será que con un corazón de misericordia los llevemos ante la presencia de Cristo Jesús, de la ley de Cristo Jesús, del Evangelio. Y no vayamos a darles con un bibliazo o con un legalismo en la cabeza. Porque solo la presencia de Cristo, solo el amor de Cristo es el que traerá cambios a aquellas vidas. Jesús, hermanos, no se puso a decirle a aquella mujer, eres una pecadora. Cuando nosotros tengamos algunas personas aquí, que además es una de las, cuando estaba preparando esta predicación, lo sentía, decía, ¿y tendremos nosotros alguna persona que está en adulterio, o alguna prostituta, o algún ladrón sentado en nuestras sillas? ¿Habremos ido nosotros a esos lugares y los habremos traído? Porque si nosotros aquí todos somos santos y puros, no sé qué estamos haciendo aquí. Pero si diera la casualidad de que alguno de ellos viniera por la obra del Espíritu Santo y nosotros empezáramos a acusarle, no estaríamos haciendo lo que hizo Jesús. Porque no somos nosotros quien convencemos de juicio ni de pecado, mis hermanos. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y nosotros lo que somos somos canales, lo hemos leído, de la gracia de Dios. Eso no quiere decir que vayamos a ocultar lo que es pecado. Jesús no lo hizo. Le dijo, vete y no peques más. Pero primero vio y demostró la gracia, el perdón y la restauración. Y después, esa mujer seguro que fue transformada y cambiada. Entonces, yo quiero animaros en este día que estamos hablando sobre la trata, sobre la prostitución, que no miremos a esas personas, a ninguna de ellas, ni siquiera a los esclavistas, con juicio. Que seamos claros, que vayamos allá donde están, pero que los traigamos a la presencia restauradora, liberadora y salvadora de Cristo Jesús. Que quitemos tanto juicio de nuestra vida, tanto legalismo de nuestra vida que tenemos, y podamos hablarles del amor y de la misericordia de Dios. Pero mis hermanos, para eso nosotros tenemos que haber hecho primero lo que decíamos antes, no seguir viviendo en pecado, porque si no, no tendremos autoridad para ir a ningún lugar. Necesitamos tomar un compromiso con el Señor, de ser restaurados, de vivir en total relación con el Señor. Y vuelvo a decir, no quiere decir que de vez en cuando no metamos la pata, que la palabra de Dios lo dice, pero si nosotros vamos y confesamos, el Señor perdona. Pero seamos una comunidad de restauración, una comunidad de amor, una comunidad que sienta acogida a las personas que son pecadoras, no los buenos, porque ya somos todos buenos, sino aquellos que no lo son. ¿Qué papel vamos a hacer? ¿Qué diremos? ¿Qué haremos? Yo espero que sepamos elegir nuestro papel a jugar en este mundo. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. No sabemos ni cómo ni de qué manera llegó este texto hasta aquí, pero confiamos en que es palabra tuya, Señor, para nuestras vidas. Porque vemos, Señor, tu obrar en ella, porque somos enseñados, porque somos conmovidos, porque somos restaurados, porque somos transformados por ella. Pero, Señor, ayúdanos a vivir conforme a esa palabra. Llénanos de ella, llénanos de tu visión de este mundo, Señor. Señor, no nos dejes caer como aquellos religiosos, Señor, que nos precedieron en ese legalismo, en ese dolor de corazón, esa raíz de amargura. Señor, ayúdanos a vivir y a ver a aquellos que nos rodean con amor, con misericordia tuya, sabiendo que tú tienes poder y autoridad para romper todo poder del pecado. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque primero ha sido derramada sobre nuestras vidas, pero gracias porque quieres derramarla sobre la vida de tantas personas que están viviendo en vidas oscuras, en pecado, en dolor. Ayúdanos, Señor, a ir allá donde se necesita tu luz. Porque, Señor, en medio de la oscuridad es donde la luz tiene que resplandecer. Señor, ayúdame, Señor, a salir, a bendecir y a reflejarte a ti. Ayuda a esta comunidad, Señor, a tomar decisiones sabias, concretas, para ser herramientas de bendición. Y todo para tu gloria y para tu honra, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Teníamos una canción para terminar, pero la vamos a cambiar. Y hay una canción que hemos cantado hoy, en medio de la reunión, que nos habla acerca de la gracia que sobreabunda de nuestro Señor. Así que te invito a que podamos cerrar este tiempo, esta reunión, cantando esta canción y alentándonos con esta canción. ¿Te animas? Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, la transgresión de un hombre la muerte reinó, más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Jesús nos es dada la gracia donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor,
sobreabundó. La gracia sobreabundó. La gracia sobreabundó. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias porque esa gracia fue derramada en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a poder transmitir esta gracia. Esta gracia que mientras más pecado hay en el mundo, más abunda, Señor. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por la reconciliación que podemos tener con nuestro Dios el Padre a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Señor, ayúdanos a responder a tu palabra, a reflexionar en tu palabra, lo que has hablado en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a no juzgar, ayúdanos a amar, a tener compasión, misericordia, a estar en medio del pecado, no para pecar, sino para restaurar. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.